Muy buenas tardes y don Enrique Ulate, que ya viene entrando, quisiera nuevamente agradecerle no solamente por invitarnos nuevamente a esto, sino realmente por ser una figura emblemática en Costa Rica en el ejercicio del pensamiento en torno a la integración, a los diversos ámbitos de la integración. Ha mantenido este espacio por muchos años. Personalmente, para mí me ha dado muchísimo gusto colaborar con don Enrique, no solo ahora desde el ICAP, sino de años anteriores desde la Universidad Nacional, cuando también ejercía puestos de dirección en la Universidad Nacional. Así que, don Enrique, de verdad, siga adelante, porque este es un espacio valiosísimo que yo creo que todos los centroamericanos apreciamos muchísimo. La presentación de la tarde del día de hoy, voy a tratar de hacerla muy sinóptica, obviamente por razones obvias y entendibles, para no generar demasiada impopularidad, ¿verdad? Y la voy a centrar casi que en tres ideas centrales en torno a la naturaleza del panel, cuando hablamos de brechas, básicamente. Ya don Eric adelantó algunas de esas en términos de la integración económica, pero refiriéndonos concretamente un poco a el área en que vivimos, hay como tres grandes ideas que yo quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, uno puede notar que en la región hay de alguna manera, una excesiva concentración en el análisis endógeno. Valga decir, analizamos el desarrollo institucional del sistema de la integración prácticamente entendiendo que podemos realizar o desarrollar una agenda bastante independiente de lo que pasa en el entorno. Y a mí me parece que cada día, y antes lo conversábamos con Alberto, cada día es más importante que el análisis de lo que necesitamos en la región, en el marco de la integración, se desarrolle o se contextualice en función de cuáles son las macrotendencias globales. Porque la capacidad de adaptación de la región al entorno está determinada en gran parte por la capacidad que tengamos de adaptarnos a esas macrotendencias y consecuentemente tener una inserción inteligente en el escenario internacional. Si no tenemos esa adecuada adaptación y consecuentemente esa lectura apropiada para insertarnos inteligentemente, creo que estamos de alguna manera errando el camino. ¿Y cuáles son esas macrotendencias? Bueno, hay algunas, aquí citamos algunas de esas, básicamente. Yo quisiera, ustedes las pueden leer en la pantalla, no necesito explicarlas mucho, pero básicamente tal vez me detengo en un par de ellas que considero muy importante. Por ejemplo, cuando se habla de China, no solamente ver China en términos de que es el mayor exportador de bienes manufacturados en el mundo o el segundo mayor importador del mundo, sino si uno pone atención al rol de China en el contexto global y sobre todo a través de su nuevo programa de la nueva ruta de la seda, se dará cuenta que en el fondo lo que hay es un replanteamiento del espacio geográfico económico global. Es decir, la nueva geografía económica global pasa en mucho por lo que China puede implementar en términos de la nueva ruta de la seda. No solo pensando en términos de la logística, de puertos, aeropuertos, oleoductos, gasoductos, sino la normativa y el aparato institucional que va aparejado a toda esa nueva lógica de la geografía económica global. Y consecuentemente, obviamente, Latinoamérica y Centroamérica no está, a pesar de que no es una región prioritaria, no es Euroasia, para decirlo de alguna manera, pero ciertamente ahí hay un espacio que nosotros debemos atender. Igualmente, el tema de los acuerdos megaregionales, el auge del nacionalismo, sobre todo en la era de Trump, y si Trump logra reelegirse, este tercer punto va a ser aún más importante para nosotros. El tema de la población, ya lo subrayaba, se subrayaba con los datos del estado de la región. Ahí evidentemente tenemos que atender la finalización del bono demográfico
y la nueva situación de la pirámide poblacional inversa, el tema de cambio climático por razones obvias, y este último punto que me parece de los más esenciales. Mire, en términos de lo que tenemos en la región, realmente la capacidad de atender el camino del desarrollo pasa por una adecuada inserción en la economía 4.0. Si nosotros seguimos en la región con los patrones institucionales que tenemos actualmente, difícilmente vamos a superar, hablando de brechas, la brecha que tenemos hoy día con el mundo desarrollado. Simplemente revisemos algunos números. La capacidad que tiene la región en términos de investigación y desarrollo es absolutamente baja. Midámoslos por el número de patentes. ¿Cuántas patentes se producen en la región? Posiblemente las que más se producen son las patentes de cantina, ¿verdad? En Costa Rica, pero no muchas otras patentes, ¿verdad? Entonces, la industria de los datos asociado a la revolución industrial 4.0 es absolutamente central. Lo que se denomina la infraestructura de los datos, básicamente centrada en tres grandes cosas: lo que es manejo de datos en términos de Big Data, lo que es tecnología de la nube y lo que es Internet de las cosas, es absolutamente central. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Yo veo la institucionalidad regional con poca o nula actividad ahí. Y ahí es donde está el desarrollo. No está en reuniones presidenciales, no está en esas declaraciones, como bien decía don Eric, no está en esa prosa, en ese discurso. Es ahí donde está el futuro de la región y el futuro de la institucionalidad. ¿Y qué estamos haciendo en invertir en investigación? ¿Qué se hace en investigación? Muy poco en la región. Y mientras no pongamos el acento donde hay que ponerlo, estamos, en función de esas megatendencias, cada día alejándonos más del desarrollo. Y, como decía Octavio Paz, en relación a América Latina, siempre llegando tarde al teatro de la modernidad. Entonces, esta primera brecha, en términos de la lectura adecuada de las megatendencias, me parece que es central para un ejercicio académico. Luego, segundo punto, tiene que ver con lo que podemos llamar algunas disfunciones del sistema, lo que podemos llamar brechas o disfunciones. Y esto tal vez es un tema más conocido, es la dimensión interna. Estamos tratando de hacer un análisis con la dimensión externa y luego con la dimensión interna para verlo más dentro del sistema y el suprasistema, para hablar un poco en términos académicos. En términos de la naturaleza interna del sistema, hay algunas disfunciones clarísimas y que son harto conocidas por ustedes, y simplemente las menciono. En primer lugar, y señalaba don Eric, hay una tremenda sobreinstitucionalización del sistema, y veo poco o nada que se hace en ese sentido para racionalizar esa sobreinstitucionalización del mismo. Tenemos yuxtaposición de competencias, instituciones que nacen coyunturalmente de diversa naturaleza jurídica por acuerdo de ministros, algunos que tienen una naturaleza jurídica más fuerte, pero en fin, el tema de la sobreinstitucionalización es clara. En segundo lugar, el sistema tiene una debilidad estructural y es la excesiva dependencia de los recursos externos. Entonces uno ve a la Secretaría General y ve algunas instituciones del sistema prácticamente que su ejercicio anual se remite mucho en ver qué hago con los cooperantes. O sea, mi agenda es mi relacionamiento estratégico con los cooperantes. No, mi agenda es cuáles son las prioridades de la región. Como, por ejemplo, en los términos de la revolución tecnológica, qué es lo que estoy haciendo. Y no estoy diciendo que eso no sea que no tenga que haber un relacionamiento estratégico con los cooperantes, pero entonces pregunto, ¿cuántas instituciones del sistema son capaces de sostenerse financieramente sin los cooperantes?
Eso tiene un impacto sobre lo que hacemos en la región y cómo lo hacemos. Y ese ejercicio de o de sostenibilidad hay que desarrollarlo y hay que decirlo claramente, ¿verdad? Sin miedo. Y aquí estoy hablando más como académico, como profesor universitario, que como director de un organismo internacional regional, que por dicha yo creo que estamos ciertamente dentro de los que de alguna manera tenemos un cierto grado de sostenibilidad, o bastante. Pero esa segunda naturaleza. Y el tercer punto de esta disfuncionalidad es lo que decía anteriormente, es la retórica integracionista. Yo creo que muchos de esos, y por eso decidí afrontarlo de esta manera, porque mucho cuando tenemos estos espacios, estos encuentros, es como una conversación entre obispos. Todos venimos a hablar de las bondades de la integración y a decir que qué maravilla que estamos haciendo, qué bueno que es lo que estamos ejecutando, qué necesario que es. Y por supuesto, yo coincido con nuestro amigo guatemalteco cuando cerró el anterior panel, la integración, por supuesto, es un ejercicio, no solamente creo necesario, es un ejercicio indispensable, pero el criterio de indispensable no hace que no tengamos que tener una valoración crítica y efectiva de lo que estamos construyendo. El ejercicio no es válido en sí mismo, es válido en la medida que permita generar entregables. Y si no se están generando esos entregables, o los deliveries que llaman la literatura anglosajona, estamos fracasando en la indispensabilidad del sistema. Y eso claramente es una brecha o una disfunción del sistema. Entonces, en consecuencia, y con esto finalizo, en función de eso, y viendo las dos dimensiones, la externa y la interna, necesitamos no que el sistema responda a las macrotendencias globales, pero sí que el sistema tenga una inserción inteligente en esas macrotendencias globales, que es una cosa distinta, en primer lugar. Y eso se logra efectivamente teniendo una valoración adecuada de ello y con programas estratégicos de carácter regional que verdaderamente atiendan prospectivamente esas macrotendencias globales, para que no nos agarren de alguna manera desnudos cuando venga que afrontar eso. Y en segundo lugar, hay una necesidad imperiosa del sistema, y eso no solamente se presenta a nivel del sistema de integración, sino también quizás es un déficit de las democracias liberales occidentales, y es una ausencia de la producción de bienes públicos regionales o de entregables. Y en la medida que no fortalezcamos la capacidad de tener más bienes públicos regionales y de medirlo, estamos condenando al sistema a que precisamente cada día la población externa, no la que está vinculada al sistema, diga, bueno, ¿para qué sirve esto? Y no es que soy un partidario total y a ultranza defensor de los modelos centrados en la eficiencia y la eficacia. Comparto mucho de eso, pero porque ciertamente hay otras valoraciones que no son solamente de mercado, pero claramente en el mundo de hoy, si no tenemos una valoración de eficiencia y eficacia, difícilmente vamos a tener una institución con un reconocimiento del público meta que está esperando entregables del sistema, que es exactamente lo mismo que pasa con los estados-nación en las democracias liberales occidentales, que por eso tienen pérdida de legitimidad, ¿verdad? Versus el caso más eficiente de Singapur. Usted puede decir, claro, hay limitación de las libertades individuales en Singapur, por supuesto que sí, pero todos los que conocemos Singapur y hemos estado ahí, sabemos, vaya usted, pregúntele a alguien de Singapur si está contento con el sistema y le va a decir, claro que sí estoy contento. ¿Y por qué estoy contento? Porque me resuelve los problemas, porque me genera entregables. Y entonces, ahí está, en parte, la respuesta, ¿verdad? No estoy diciendo que tengamos que hacer lo mismo de Singapur, pero estoy diciendo que los criterios de eficiencia en términos de entregables son muy importantes para el sistema. Y eso creo que se ha descuidado terriblemente. Muy bien, bueno, con eso finalizo. Muchas gracias nuevamente, don Enrique, y muchas gracias a los compañeros del panel por haber aceptado la invitación de parte del ICAP a acompañarnos en esta breve reflexión. Así que muy agradecidos con todos y con nuestra gerente técnica, María José Castillo, que no la presentamos, pero ella es nuestra gerente técnica del ICAP y una gran colaboradora. Así que, y sobre todo, gracias a ustedes por quedarse hasta esta hora. Muchísimas gracias, muy amables.